Quiero una repetición más, dijo la humana en tono profesional, cerniéndose sobre N con su habitual rostro sombrío. Nele forcejeaba, sus brazos escamados, temblaban con el peso de la barra olímpica que intentaba levantar sobre sus ganchos. Estoy intentando levantarla. Sube esa barra si no puedes con esto y no puedes con nuestra gravedad, dijo la humana, golpeando su alfiler en el portapapeles que sostenía. Nal era una óptica, una especie de gente de carenado espacial que vivía en múltiples planetas del sector subar. Sus mentes eran agudas, al igual que sus avances tecnológicos, volviéndose tan avanzados que muchos ópticos ni siquiera habían visto hierba. Esto se debía en parte a cómo convertían sus plantas en unidades básicamente, sin necesidad de agricultura debido a su producción de máquinas, naves y otros recursos similares. Estos se intercambiaban por altos valores en créditos, lo que les permitía comprar su comida con facilidad. No ayudaba que sus planetas fueran pequeños y poco densos, lo que resultaba en una gravedad ligera y muy. El poco espacio para actividades agrarias y la falta de recursos los impulsaron al espacio a un ritmo extremadamente rápido a medida que se desarrollaban, y lograron comenzar a cosechar asteroides cercanos justo a tiempo para evitar el colapso y la muerte de su propia sociedad. Había sido una carrera reñida, pero lograron salir airosos. Ahora eran una potencia industrial, fabricaban los mejores motores en su lado del espacio y eran maestros en la recolección de asteroides para obtener materiales densos. Esta tecnología de recolección fue lo que los llevó a ser invitados a la Tierra, ya que los humanos tenían dificultades para recolectar materiales y conseguir naves adecuadas. Tras la desaparición del insectoide Damir a manos humanas, muchos planetas les debían un favor a los humanos y les resultaba bastante molesto tener a los pequeños monos de hierro corriendo en sus naves durante la guerra. Esto se debía más a la incapacidad de los humanos para fabricar sus propias naves que a cualquier otra cosa. Ya contaban con el apoyo de los ópticos, que recolectaban los recursos para ellos durante las últimas etapas del conflicto. Fueron los humanos quienes evitaron que el Damir los destruyera y consumiera. Los ópticos, en primer lugar, y la especie Aven tenían una gran deuda con los humanos. Aunque los ópticos consideraban a los humanos físicamente bastante aburridos como especie, no podían evitar sentirse superiores. Los ópticos tenían escamas Aven en brazos y piernas, garras cortas en sus pies, una cola corta y emplumada, y pulgares dobles en sus manos con garras. Sus ojos eran amplios y afilados, de diversos colores. Su cabello parecía plumas finas que les llegaban hasta el cuello. Tenían una piel similar a la de los humanos, pero alrededor de los muslos y pantorrillas tenían plumas más finas y sus rostros eran alargados. Alrededor de la nariz, restos de sus ancestros, con picos que eventualmente se suavizaron hasta convertirse en narices duras y con labios suaves debajo. Algo que los humanos no tenían, picas, era músculo y fuerza debido a su planeta. Mientras que los ópticos eran gente de huesos finos y musculosos que preferían pagar mercenarios para que lucharan por ellos, los ópticos creían que los humanos eran. Simplemente llenaban sus OUs de químicos para hacerlos tan fuertes, y creían firmemente que eran solo bestias tontas, un simple yunque para que el Damir los estrellara. Los Opans no tenían ni idea de lo débiles que eran hasta que fueron invitados a la Tierra. Una nave se estrelló en su viaje a la superficie. Los pilotos se vieron abrumados por la gravedad del planeta, lo que les hizo no solo tener dificultades para controlar la nave, sino que la mayoría se desmayó a pesar de sus amortiguadores. El Optin nunca consideró que pudieran ser demasiado débiles para la gravedad del planeta. Mientras otros astronautas ya habían aterrizado y estaban recorriendo el planeta Lasht, las investigaciones habían terminado. La nave incluso confirmó la arrogancia de los pilotos, que habían desactivado las advertencias que se deslizaban por sus paneles de vuelo. Fue desastroso, pero afortunadamente las naves que transportaban a los ingenieros y dignatarios pudieron regresar al espacio y al tiempo, evitando una tragedia mucho más grave. Esto condujo a un enigma. Las naves ópticas permanecieron en el espacio, pero idearon un plan rápidamente, usando sus naves y tecnología mucho más avanzadas. Regresaron a toda velocidad a su planeta natal, Subar True, y rápidamente instalaron una estación espacial portátil. La arrastraron de vuelta a la Tierra en un tiempo récord. La óptica brilló y sus plumas crujieron ante la sorpresa de los humanos. No hicieron más que elogiar a la óptica por su ingenio y rapidez mental, lo que no hizo más que aumentar la recepción positiva de los humanos. Después de todo, si esta especie pudo construir una estación espacial completa y luego ponerla en órbita en tan solo unos meses, ¿qué más podían hacer? El mayor problema era, por supuesto, la debilidad de la óptica. Se había vuelto frágil con el tiempo, tanto en el espacio como en sus planetas de baja gravedad. Nunca. Considerando usar sus máquinas de gravedad artificial para fortalecerse durante quién sabe cuántos siglos.
Los humanos encontraron sus cuerpos débiles bastante desagradables y se preguntaron si la especie Aven podría siquiera seguirles el ritmo. Otras especies, como los Yorel y los Po, ya tenían dificultades, pero al menos tenían algo de músculo y podían soportar la gravedad terrestre por defecto mientras la estación orbitaba alrededor de la Tierra. Usando complejos motores atmosféricos para anclarla en su lugar, los humanos se propusieron fortalecer la óptica. Los humanos les presentaron a los alienígenas Aven algo que nunca antes habían visto, y la óptica pensó al principio que los humanos los estaban torturando. El humilde gimnasio fue instalado por humanos que transportaban equipo a la estación a través de la nave proporcionada por la óptica y entrenadores personales, quienes se dedicaron a poner en forma a estos hombres pájaro. Al principio, el problema obvio era la falta de músculos en las piernas y la cadena central, así que ahí fue donde comenzaron durante las primeras semanas, pero cambiaron a brazos. La óptica no estaba preparada para la desmesurada cantidad de ejercicios de brazos que los humanos. Sabía lanzarles todo tipo de objetos, desde pesas rusas hasta barras, y obligarlos a realizar una rotación de ejercicios. El segundo problema era que los humanos no podían adaptarse a una gravedad tan baja. Un entrenador lanzó accidentalmente una pesa contra la azotea del gimnasio, que seguía allí. La estación tuvo que dividirse en dos secciones con dos configuraciones de gravedad diferentes, una para que los humanos se relajaran y otra para la óptica, para que pudieran fortalecerse y sobrevivir. Finalmente, los humanos tuvieron que empezar a usar zapatos ligeramente magnetizados, lo suficiente como para atrapar el metal bajo la plataforma de madera y así evitar perder el equilibrio en la baja gravedad. Ahora, un ingeniero de plumas doradas, de alto rango entre los de su especie, sufría bajo el peso de los ejercicios de brazos. Sus plumas verdes modeladas se aceleraban mientras practicaba flexiones de martillo, flexiones cruzadas alternas, flexiones de predicador, aperturas de pecho y flexiones inversas. ¿Cuántos músculos de los brazos tenían estos humanos hoy? Era algo llamado press de banca. Y aunque N había dominado el inglés en solo unos días, pensó que debería haber sido. Llamó a la guillotina. En cambio, esto había hecho reír a otro instructor humano francés. «Vamos, sube», dijo su humano, golpeando la barra con su alfiler, que emitió ligeros ruidos. «Solo pesa 27 kg. Arriba, arriba, arriba». N forcejeó tanto que hacía volteretas con las piernas, empujando con todas sus fuerzas. Cuando finalmente extendió los codos, jadeó. «5, ahí tienes», dijo el humano. Tirando ligeramente de la barra con una mano y ayudando a N. «¿Cómo nos sentimos?», dijo el humano. El pecho de N se agitaba, el sudor corría por su piel y plumas. «Me siento fatal», dijo el humano con una risita. Luego extendió la mano para ayudar a N. «Lo estás haciendo mejor que los ejercicios de piernas». N soltó una carcajada mientras tomaba la mano del humano, que tenía un solo pulgar, y éste lo levantó con facilidad. Su nombre era Steven. Un nombre difícil de pronunciar, ya que N seguía diciendo Sten, pero era amable. Al menos los otros humanos parecían mucho más estrictos e intensos, así que debió de haberlo hecho. «De acuerdo, tenemos que hacer otra». «Conjunto de sentadillas de leñador, esto va a trabajar tus piernas y brazos», dijo Steven, señalando la barra de minas terrestres en la esquina del gimnasio grande donde casi un óptico estaba entrenando. Los otros 200 dormían, comían o estaban boca abajo en camillas de masaje y lloraban. Puso cara de valiente y se secó la toalla en las mejillas. «De acuerdo, estamos haciendo el leñador». Steven rió entre dientes mientras caminaba hacia la barra de minas terrestres mientras murmuraba: «Estamos haciendo el leñador». De hecho, quizás dominado. Había sido una palabra fuerte. Creía saber el significado de todas las palabras, pero hablar con el mismo patrón era un problema con el que tanto él como el otro óptico estaban lidiando. Al parecer, los humanos lo encontraron lindo y ni siquiera intentaron que el óptico lo cambiara, incluso exigiendo que mantuvieran su forma de hablar. Los pies de N chasqueaban contra el suelo de madera, un material favorito del óptico, ya que carecían de árboles reales en sus planetas. Tomó posición en la barra. Tuvo que apoyar el extremo de la barra en su pecho con las palmas debajo, lo que ya le hacía temblar las plumas del brazo. Luego, se agachó, manteniendo la postura durante unos segundos antes de volver a levantarse. Los músculos de las piernas le gritaron por el esfuerzo y logró hacer 20 repeticiones antes de que Steven se lanzara hacia adelante, tomando la barra con una mano y agarrándola con la otra. «Oi, Skipper». «Todavía no puedes ir tan fuerte», dijo Steven mientras respiraba con atención. Chispas saltaban ante sus ojos cuando terminó su entrenamiento del día. Fue a su zona favorita de la estación, un gran ventanal que le permitía mirar la Tierra,
contemplando todo ese verde. Murmuró para sí mismo y no pudo evitar sonreír. Nunca antes había tocado la hierba y algo en lo profundo de él ansiaba por ella. Quería correr por las praderas que había visto en los libros. Y grabaciones de vídeo nadando en agua limpia y fresca, descansando bajo la sombra de un árbol bajo el cálido sol. Naui suspiró para sí mismo y se sentó en una silla, apoyando la barbilla en sus dedos con garras. Imagina despertar y simplemente caminar por el césped. Es agradable, dijo una voz detrás de él. N se giró. Joseph, otro de los humanos a bordo, pero no un entrenador, caminó y se sentó junto a N en el rad, reclinándose y cruzando las piernas. Están las praderas montañosas de Colorado, los arbustos desérticos de Nuevo México, los bosques profundos de los Apalaches, todo tipo de lugares allá abajo. Por supuesto, también podrías ir a Europa, pasear por las praderas de gran altitud de Suiza, las tundras de Rusia o simplemente chapotear un rato en el océano. Joseph dijo señalando hacia abajo, al planeta, en el área general de donde estaban estos lugares. Solo hemos robado concreto. N dijo con asombro, inclinándose hacia adelante en Nest mientras miras hacia Sudamérica. ¿Qué es estar en eso? Joseph inclinó la cabeza hacia donde creía que N estaba señalando. Ah, ahí está toda la selva. Nal murmuró, dándole vueltas a la palabra. ¿Qué es la selva? Joseph sacó su teléfono y empezó a ver fotos del Amazonas. Casi perdemos este lugar. ¿Sabes? Ustedes vinieron en su ayuda y empezaron a alimentarnos con recursos durante la guerra. Y pudimos alejarnos por completo de la tala de nuestro planeta. Infierno. Incluso pudimos recuperar algunas de las especies extintas con la ayuda de su tecnología de regeneración genética. Casi perderías toda tu selva. N dijo alarmado. Sus plumas se encendieron de pánico. ¿Es la selva? De acuerdo. Joseph rió, dándole palmaditas en los hombros a N. No te preocupes, la selva está mejor que nunca. Francamente, les debemos mucho. Estábamos a punto de empezar a abrir nuestro planeta antes de que ustedes intervinieran. Lei se sentía orgullosa de lo que su gente había hecho para ayudar a preservar esta pequeña parte de eso. Pero algunos de los soldados más fuertes que jamás había visto en batalla. ¿A dónde debería haber ido primero? Mi respuesta personal, Joseph. Dijo inclinándose hacia adelante con una N y señalando hacia el planeta al que deberías ir. Crestado. Pero durante la temporada de flores silvestres siempre ha sido mi recuerdo favorito. Flores silvestres, dijo N con entusiasmo, poniéndose de pie de un salto. Con su entusiasmo, logró calmar el repentino dolor en sus extremidades. ¿Hay árboles de sombra también? Joseph sonrió. Sí, hay árboles de sombra, además de una hermosa vista de las montañas. N se quedó frente a la ventana un buen rato, sus ojos yendo y viniendo por este planeta paradisíaco. Después de 10 minutos, miró a Joseph. ¿Qué tan cerca estoy de estar listo si te esfuerzas al máximo, pasas la prueba de gravedad y recuerdas tomar tus pastillas de calcio? En 2 semanas, Joseph respondió revisando su tableta de datos. N hizo una mueca. Odiaba esas malditas pastillas de calcio. Sabían a animales muertos y a chun, pero estaban diseñadas para mejorar y fortalecer la masa ósea adulta. Asintió con la cabeza y luego levantó el puño al aire mientras se giraba hacia Joseph. En 2 semanas, luego estaré listo para completarlo. Eso es. El espíritu Joseph dijo con una amplia sonrisa. Le diré a Steven que solo los pensamientos de caminar por la hierba seguían adelante, haciendo ejercicios de prensa de piernas, sentadillas, flexiones de piernas, extensiones de piernas, remo y esas asquerosas pastillas de calcio. Era frustrante en cierto modo. Nadie podía pensar en círculos alrededor de estos humanos todo el día, pero era solo un foso de fuerza comparado con su fuerza bruta. Muchos de los ópticos desafiaron a los humanos a hacer los mismos entrenamientos que ellos y fueron rápidamente humillados por los entrenadores. Al hacer una demostración de fuerza bruta, las ópticas femeninas estaban realmente intrigadas. Cuando los humanos, hombres y mujeres, se quitaron las camisas para mostrar a la especie Aven cómo funcionaban los músculos, algunos de los ópticos masculinos tuvieron que apartar la mirada por vergüenza y se mantuvieron concentrados en sus propios objetivos. Después de 2 semanas de duro trabajo, estaba listo para enfrentarse a la sala de gravedad. Había gravedad artificial en la estación, ajustada según los estándares ópticos, a su lado para ayudarlos a acostumbrarse a entrenar a un nivel mucho más fácil, y fue un nivel de tecnología avícola que los ópticos podrían haber hecho mientras dormían, pero la sala de gravedad es donde las cosas dieron un giro. Esta sala podía elevarse a la gravedad real de la Tierra y un óptico arrogante se había roto ambas piernas intentando entrar en la sala después de solo una semana de entrenamiento.
La sala tenía obstáculos vergonzosamente simples: saltar un pequeño muro, arrastrarse bajo unos postes, caminar, trotar y correr hasta ciertos puntos marcados con marcadores de colores, levantar objetos simples y colocarlos en un estante, operar los controles de la nave y, lo peor de todo, sobrevivir a 3G de fuerza en un dispositivo que giraba sobre un juego de ruedas. El dispositivo giratorio era realmente aterrador. Habían sobrevivido durante años usando amortiguadores de fuerza direccionales en sus naves, lo que facilitaba los giros rápidos en el espacio y reducía el riesgo de lesiones humanas. Sus aviones de combate y sus pilotos podían. Sobrevivió hasta 10G. Esto había sido fundamental para diezmar al Damir durante las peleas aéreas en la atmósfera, y todos los demás simplemente asumieron que los pilotos humanos tenían equipo de amortiguación de Geleli. Recordó la inspiración colectiva cuando tanto Laptix como todos los demás supieron que los humanos estaban recibiendo G en bruto con solo un traje de vuelo, lo que causó una gran conmoción entre los demás miembros de las estrellas. N recordó cuando un oficial de vuelo intentó viajar como pasajero en uno de los jets y casi murió durante un giro de 7G, mientras que el piloto simplemente se rió de la 7G. Ahora iba a tener que caminar a una sola G, algo que las otras razas hacían. Tenía que ser fuerte y enorgullecer al Aptix. N se puso en fila con el otro Aptix mientras los conducían de 10 de enero de 2010, y no tardó mucho en que su compañero Aptix comenzara a salir de la cámara de gravedad en camillas. Afortunadamente, nadie se estaba rompiendo los huesos esta vez, sino que simplemente se estrellaban. La cubierta exhausta. Después de 110 fracasos, N fue el primero de su bastón en caer. Por supuesto, los humanos llamarían a la fila de personas un maldito bastón, era tan propio de ellos. Recordó cuando un humano le lanzó una cuchara a otro humano y todos tenían donde agacharse y cubrirse durante el desayuno. Fuerza bruta y simplicidad bruta. N notó que la sala de gravedad había cambiado desde antes y la prueba de la palanca de control fue la primera en la fila. N se paró al frente de la fila cuando entraron en la sala. Luego, un timbre de advertencia sonó varias veces alertando al óptico de que la gravedad iba a cambiar. «Manténganse fuertes por nuestra gente». N gritó en su propio idioma vibrante y luego exhaló bruscamente cuando una gravedad los golpeó a todos a la vez. Los ojos de N casi vibraron mientras se ponía de pie y sintió los músculos de sus piernas, recientemente abultados, tensarse contra la gravedad. Detrás de él, alguien cayó al suelo con un grito, pero él no miró atrás. N murmuró en inglés, dando un paso adelante con una exhalación aguda mientras se sentaba. En el asiento, flores de la pradera y árboles frondosos, la simulación comenzó y N la superó con fuerza. Aterrizó el carguero sin problemas. La luz se puso verde y N se incorporó, flexionando sus músculos centrales al hacerlo, y continuó hasta el siguiente paso. Era una caja de 3 libras en el suelo y tuvo que levantarla hasta un cuadrado verde en el estante. N hizo lo que vio hacer a los humanos, golpeándose el pecho mientras exhalaba y gruñía. Luego se agachó con una postura perfecta y agarró la caja. Sus músculos de la pierna y el brazo se hincharon al levantar la caja. El sudor le corría por la piel y las plumas. En cuanto se puso de pie, parpadeó para secarse el sudor y dejó la caja en el estante. El cuadrado se iluminó en verde. Luego, arrojó la caja al suelo inclinándola hacia arriba, dejando que la caja se deslizara hacia donde estaba aproximadamente antes de que N la recogiera. A continuación, había 5 paredes hasta las rodillas y N tuvo que saltarlas mientras corría. Respiraba con dificultad y se secaba el sudor de la cara con la manga de su traje de entrenamiento, pero empezó a avanzar. De todos modos, sus uñas hicieron fuertes chasquidos en el suelo de madera mientras saltaba los pequeños muros. Gruñía al bajar a la terraza, pero logró superar el 5.º muro con solo un pequeño tropiezo. Rápidamente se puso de pie y se inclinó hacia atrás, exhalando un torrente de hierba bañada por el agua del sol, de un azul fresco y piedra. N susurró para sí mismo, olfateando mientras su cuerpo luchaba por mantener la compostura. Lo siguiente fue caminar, trotar y correr. N comenzó a caminar sin pausa, balanceando los brazos como Steven le había enseñado. Oyó una campanilla encima de él, después de un buen rato de caminata, avisándole que era hora de trotar. Exhaló con dificultad y comenzó a trotar. El sudor le llegó con fuerza. Para cuando tuvo que correr, sus plumas goteaban gotas de la sustancia en el suelo y dejó un pequeño rastro detrás de él. Le dolían los pulmones, tenía un pinchazo en el costado y las rodillas le dolían algo terrible, pero no flaquearía. Corrió con todas sus fuerzas, balanceándose sus brazos y moviendo las piernas tal como Steven le había dicho. Cerró los ojos y mantuvo los ojos cerrados con fuerza.
Sus pulmones ardían mientras inhalaba el aire frío de la estación espacial y jadeó ruidosamente cuando volvió a sonar la campana. Pluma dorada. Ingeniero L, tiene un minuto de descanso, gritó una voz por el intercomunicador y N. Se dejó caer al suelo. Su pecho subía y bajaba mientras intentaba recuperar el aliento. No debería haber hecho eso. Se escuchó una voz risueña por el intercomunicador y él reconoció que era Steven. Lo que baja debe haber subido. Gritó ahora riendo al reconocer su error. Se había tumbado, lo que significaba que tenía que levantarse. Finalmente, una mujer. Óptica cayó junto a él. Su respiración se agitaba en sus pulmones con una hierba mientras sus brillantes plumas moradas vibraban por el esfuerzo de su cuerpo. Por supuesto, tome un respiro. Plum plateada, ingeniero cáptico, dijo la voz por él. Intercomunicador y todos oyeron el nítido comienzo de una risa antes de que el micrófono se cortara. De agradecimiento. Que Pedic gritó con su pesado pecho tan empapado que N podía verla. Contorno completo de su sujetador deportivo, una prenda práctica que todas las ópticas llevaban puesta. Esto apesta, le dijo en su lengua materna y se incorporó con un largo y doloroso gemido. Keptic asintió. Estoy de acuerdo. Es peor que a veces tengamos que esperar nuestro turno en las tareas. ¿Por qué intento adelantarme tanto? No sé qué es peor, en realidad. Ambos rieron entre dientes. Un minuto después, ingeniero PL. La voz que se oyó por encima de ellos dijo, Nal saludó. Su mano, sí, al oírlo, gimió, poniéndose lentamente de pie y tambaleándose ligeramente hacia el siguiente obstáculo. Era una nueva prueba, pero ya la conocía. Las bolsas de agua que tenía delante eran 2 jarras de agua de 1 galón en botellas de plástico, nada menos, y tuvo que recogerlas, presionarlas sobre su cabeza y volver a colocarlas en el suelo, repitiendo el ejercicio 5 veces. Fue una lucha en la gravedad terrestre, pero la 5ª repetición fue tan agotadora que tuvo que soltarla antes de tiempo. La jarra cayó al suelo con un hueco. Un gruñido de agua y nueces. Murmuró en inglés, siempre había encontrado esa frase divertida. Un humano salió de una puerta con 2 jarras nuevas de agua en una mano y un trapeador en la otra y soltó una breve risa seca. «Estás presumiendo». «No soy el humano», dijo con una risa, luego agitó las jarras de agua. «Tengo esto. Sigue adelante para completar tus tareas». Es tan despreocupado al respecto. Pensó para sí mismo con amargura, observando la facilidad de los movimientos humanos. Pero pasó al siguiente desafío. Solo quedaban 2. El gateo en la máquina de ruedas. Superó el desafío de gatear con muchos resoplidos e intentando evitar que su cola se quedara atrapada bajo sus pies y salió por el otro lado tan sudoroso como cuando había empezado. Ahora allí estaba el auto, con aspecto inocente a pesar del terror que le infundía. Su pecho, su corazón latía con fuerza mientras se sentaba en el asiento, abrochándose el arnés mientras respiraba hacia el techo. De repente, se dio cuenta de que era el primer óptico en llegar tan lejos. Un pequeño dial en la pared decía 0 debajo de una frase. Que decía, Opticin ha llegado para desafiar a la estación. Los otros tenían números, pero este seguía siendo 0. Al otro extremo de la pared, cerca de una puerta, otro dial marcaba 0 mientras su frase decía, Opticin, que han pasado en victoria. Bienvenidos a la Tierra. Nal fijó sus ojos en el letrero, leyéndolo en voz baja. Bienvenidos a la Tierra. Estaba tan cerca, y sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta. Ingeniero de pluma dorada. Nal, prepárate para tu prueba final. La voz resonó desde arriba de él y todos los demás Opticin hicieron una pausa. Girándose sorprendidos al ver a N al otro extremo de la habitación, el área despejada, comenzar la prueba de velocidad. El coche con ruedas se estremeció y N aspiró una bocanada de bonitas flores, colores azul y morado. N susurró para sí mismo en pánico mientras el coche comenzaba a acelerar. El viento atrapaba sus plumas de cielo azul y sol de calidez y comodidad. El viento comenzó a aullar en una zona poco profunda cerca de las orejas del cráneo. Las plumas se pegaban a ellas, susurrando en el viento de hierba suave y olores a lluvia. Su visión comenzaba a nublarse mientras una pequeña pantalla frente a él marcaba 2G y sentía que su cuerpo se derrumbaba. La oscuridad se cernía sobre sus ojos, pero N apretó los músculos de los muslos y el abdomen, recordando lo que hacían los pilotos de combate humanos para combatir las fuertes G2,5G. Apretó y soltó mientras gritaba en voz baja para sí mismo mientras corría por prados con palmeras rozando la hierba. 3G marcaba la pantalla.
Entonces comenzó una cuenta regresiva de 10 segundos. Nal apretó y soltó con todas sus fuerzas, cerrando los ojos mientras se concentraba en no desmayarse. No podía fallar allí, no ahora, no tan cerca del final. Sintió que finalmente se iba a desmayar cuando sintió que el coche empezaba a reducir la velocidad y abrió los ojos de golpe. Con la boca abierta, respirando con fuerza y entrecortadamente, miró con los ojos muy abiertos mientras el coche se detenía. Su cuerpo temblaba por la adrenalina pura que corría por sus venas y oyó un suave din en la pared. Nal miró y allí, sobre el mostrador, estaba un 1 y la luz se había puesto verde justo al salir. Le preguntó a Josephine, la mujer humana que le abría la puerta. Se encogió de hombros. Quiero decir, podrías arrastrarte, creo que caminar es mejor. Rió y se asomó del vehículo todoterreno. Sus pies de garra resonaban en la carretera. Le había llevado unas semanas más acostumbrarse a la gravedad terrestre de la estación, así como algunas pruebas más, pero finalmente estaba aquí. Había pedido un día antes de empezar a trabajar y se lo concedieron. La encantadora mujer de cabello castaño, llamada Josephine, incluso se había ofrecido a llevarlo a esta pequeña zona de césped. Craig, pero él, finalmente estaba aquí. Empezó a llorar mientras avanzaba. La dura gravedad de la tierra se sentía ligera como una pluma. Al salir al césped, sintió que su alma volaba y sollozó. Cayó suavemente de rodillas y pasó las manos por las flores para pensar que los humanos casi tuvieron que perder todo esto para fabricar materiales de guerra y volverse como los suyos. Planet N soltó una risa húmeda mientras se inclinaba y olía las flores. Sus aromas llenaban su cabeza como el perfume más dulce. ¿Es como te lo imaginabas?, preguntó Josephine mientras se acercaba a él, con las manos en los bolsillos, mientras miraba a su alrededor, hacia Mountain View. Josephine se fue de nuevo oliendo antes de pararse junto a Josephine, y llevándose las manos a la cara, preguntó con seriedad. No, no. Josephine sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo entregó a Nal. Nal lo tomó, secándose los ojos mientras miraba el océano de hierba verde ondulante, árboles susurrantes y el dulce viento de la montaña. No, es de tanto. Más en Fort Highwood, Missouri. Fren se bajó de golpe su gorra de patrulla, gritando de frustración mientras se arrancaba otra garrapata de su pelaje amarillo apagado mientras el Izetan rodaban por la colina cercana. Este planeta es un infierno. ¿Cómo viven los humanos? A ti.